Ahí estamos tratando de entrar, discúlpenme. Bueno, les damos la bienvenida. Esperen a ver si aparezco primero. Ahí estoy, me Ahí parece que están. estoy. Sí, Me parece que gracias, estoy, Juan. discúlpenme, perdonen. No, por favor. Es todo muy Bueno, como decía, artesanal, recién, les Y damos la bienvenida. lo artesanal no siempre es bueno, No siempre lo artesanal es bueno. Tiene buena prensa, pero... Hermoso, hermoso. Bueno, les damos la bienvenida a la cuarta y última mesa de este día, la jornada de la imagen organizada por la Tecnicatura en Edición de la UNTRES Virtual. Tenemos 3 invitados maravillosos. Y les cuento que esta mesa, que va a hablar sobre el arte en el Eternauta, está muy relacionada con nuestra carrera. Nuestra carrera tiene una materia que se llama Introducción al Diseño y el Arte Editorial. Y esta palabrita, el arte, ¿no? Es una mirada todavía anterior, ¿no? De alguna forma, a la del diseño concreto en sí mismo, ¿no? Es pensar desde qué perspectiva, ¿no? Desde qué postura estética vamos a transmitir. Y en este sentido, la idea del arte nos permite también relacionar los productos impresos o los productos editoriales con otro tipo de productos, los audiovisuales, que tienen, ¿no? Cuando, digamos, tienen definición de arte y no solo, ¿no? Una definición solo de fotografía, solo de vestuario, solo de escenografía, sino una mirada mucho más global, que es el arte de un audiovisual. Y este año revivió el Eternauta, que nunca se fue, pero bueno, y de pronto está en boca de todos y de todas, y nos permitía entonces tener esta posibilidad de abrir a una charla donde podamos pensar el arte en el Eternauta, en las versiones, en las diferentes versiones que ha tenido la primera y segunda parte de Solana López, la versión de Breccia, ¿no? Bueno, y ahora la serie. Y para eso hemos invitado a 3 personas. Está con nosotros Diego Arandojo, que es realizador cinematográfico del IDAC de Avellaneda y guionista de televisión por el ISER. Se formó en humor gráfico e historieta con los maestros Néstor Ibáñez, Carlos Goicoechea y Oswald en los años 90. Es autor de libros de literatura, investigación periodística e historieta en Argentina, España, Francia, Estados Unidos y China. Ha realizado mediometrajes de ciencia ficción que se han publicado por el sello español GH Records, y en particular 2 documentales me llamaron la atención, de los que llevó adelante Diego, que es uno sobre Alcatena y otro sobre Garaycochea. Desde 1997 impulsa el proyecto Lafarium, de perfil multimedial, que posee una extensión editorial donde se lanzan regularmente libros en formato físico y digital. Está con nosotros también María Battaglia, que hola María, qué gusto verte finalmente. Hola Valeria, hola a todos. Hola. Estudió diseño, imagen y sonido en la UBA y desde el 2000 se desempeña como directora de arte en cine, televisión y publicidad. Se especializó con cursos de historia del arte, artes visuales y fotografía. Trabaja en la industria cinematográfica desde hace casi 30 años.
Participó en videoclips de bandas nacionales, en películas independientes, en grandes campañas publicitarias con directores locales e internacionales en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, y en series para diversas plataformas. Y trabaja hace un montón de años con Bruno Estañaro, y ha sido, digamos, ha llevado adelante la dirección de arte en la serie Los Impostores, en las temporadas de Un Gallo para Esculapio y ahora también en El Eternauta. Y está con nosotros Juan Sasturain. Hola, Juan. Hola, ¿cómo va? Qué susto nos diste, Juan. Qué alegría que estás acá. Bueno, es complicado a veces, pero nada importante, ¿eh? Todo bien. No hay problema. Gracias, gracias. No, por favor, a Bien. ustedes. Él hace todo lo que se puede hacer con las palabras. Es escritor, es guionista, escribe en medios. Fue director de la revista Fierro. Es un gran conocedor de las historietas. Fue director de la Biblioteca Nacional recientemente. Condujo un programa del que es hoy fanática, que continuará por Canal Encuentro, donde se propuso difundir el género de la historieta en la Argentina y la fuerza del octavo arte. Es uno de los mayores expertos. En El Eternauta tiene un guión ahí esperando en algún momento para la tercera parte del Eternauta. Y hace poco, preparándome para esta charla de hoy, escuché varias entrevistas que le han hecho en el último tiempo y escuché que creó una categoría preciosa, que es la de textos insoportables. Cuando le escuché hablar de El Eternauta como un texto insoportable, de la misma forma que Operación Masacre como un texto insoportable, un texto que no cabía ningún soporte, ¿no? No cabía ningún soporte. Me pareció extraordinaria. Así que en principio quería presentarlos de esa forma y agradecerles. Puse a grabar, gente. ¿Ustedes me vieron poner a grabar? Sí, sí, al principio. Sí, puse. Gracias, Diego. Empezamos todo de nuevo, dale. No, sí, puse. Temía haber hecho mal, pero hice bien. Bueno, entonces, para empezar, pensaba Diego, por ahí, que nos convidaras. Ayer hablábamos o vos me decías algo de la fuerza estética de unas y otras versiones gráficas Sí. del Eternauta, y quería ver si nos podías ampliar un poquito y convidar a todos. Bueno, buenas tardes a todos, todas, gracias por la invitación. Sí, a simple vista no hay que ser, digamos, un estudioso o estudiosa para darse cuenta que las distintas variantes que tiene el Eternauta son estéticamente distintas entre sí. Reviendo otra vez, porque uno ya ha leído tanto la misma obra y lo interesante, como decía Borges en su momento, ¿no? A medida que uno va creciendo, el punto de vista se va enriqueciendo, ¿no? En general, no es lo mismo cuando yo tuve el honor de estudiar con Osvaldo Viola, en la escuela de Carlos Arecochea, y yo te comentaba ayer que Osvaldo tuvo el ofrecimiento de Ediciones Récord en su momento para hacer una nueva versión del Eternauta, y él trabajó en ese proyecto que no se consumó. Nos mostró como alumnos, teníamos 15 años nosotros, los planos que había hecho de la casa de Juan Salvo, que era increíble, el diseño de los burbos, los trajes, bueno, estaba muy avanzado, pero después, por alguna cuestión de Scuti, no se concretó la versión. Así que desde chico leer el Eternauta, que obviamente a todos los que amamos la historieta y por sobre todo la ciencia ficción, nos voló la cabeza, y a medida que uno va creciendo vuelve a esa obra, va encontrando nuevos detalles. Lo que tiene que ver estéticamente con el trabajo de Solano López, es un Solano López joven, el Solano que vino mucho después, quizás tiene un dibujo que es más, incluso anatómicamente más depurado y eso, pero en esta historia es perfecto porque conjuga con
con el otro enorme y gigantesco talento que es Oesterheld, y las viñetas que tienen un tratamiento muy, muy interesante desde el trabajo del plano, ¿no? Muchos planos cerrados, primeros planos, primerísimos planos, la expresividad de los rostros en la primera versión es fundamental, porque al momento de acompañar lo que decía Oesterheld, de convivir, ¿no? Esos rostros con las palabras, es emocional, realmente es una historieta muy emotiva, por fuera de toda la parte de batallas que Solano la resuelve muy bien y es muy interesante, pero uno encuentra páginas, además en ese formato paisado que era de la revista Bracero, pero a mí me parece muy notable cómo él trabaja el tamaño de plano para los distintos momentos, vamos a decir, en términos cinematográficos, distintas secuencias o escenas. Distinto es el trabajo de Brecha del 69, para gente, donde ya a Alberto le interesa otra cosa. Son planos más abiertos, planos más enteros, es una obra muy plástica, claro oscuro, es increíble, donde el texto juega otro rol, no está tan pegado a la figura humana o a las cosas, hay mucho más aire en las primeras páginas, porque después cuando la serie ya fue cancelada tuvo que apurar ahí los textos y lamentablemente son casi páginas de texto ilustrado, lamentablemente. Pero creo que son dos registros muy distintos, muy efectivos, e incluso la segunda parte del Eternauta hecha por Solano ya es un dibujo mucho más, vamos a decir, anatómicamente depurado, mucho más concreto en ese punto. Se nota que, bueno, pasaron casi 20 años y ya Solano fue evolucionando como dibujante también. Pero lo que tiene imbatible, por fuera de la historia, que bueno, es lo que ha hecho que el Eternauta también trascienda las décadas y las generaciones, es la frescura que tiene el dibujo de Solano en esa versión del 57 al 59. Es una frescura que se nota que es una historieta que está viva, respira, apasionante, no permite, exige obviamente, y yo entiendo que hoy capaz a un lector joven le cueste, porque es una historieta que hay que leer también, y bastante, y tiene momentos que son quizás más de pausa, que hay que leer bastante, y momentos más dinámicos de acuerdo a la narrativa, pero realmente es una obra maestra. De hecho, bueno, estamos hoy 2025 hablando del Eternauta, llevada finalmente a televisión, con un trabajo de Stagnaro maravilloso, que fue debatido en su momento por los fanáticos del Eternauta, justamente por la adaptación, pero al fin de cuentas todos los que estamos en la industria audiovisual argentina, que defendemos nuestro cine y nuestra televisión, no podemos estar menos que orgullosos y contentos con todo el gigantesco trabajo que hizo toda la gente que participó de la serie. Yo demostraba recién, a ver si lo pongo, ¿no? Ahí la imagen de Claro, la segunda parte. la segunda parte de Solano López, sí. Sí. Pero en esas miradas, ¿no? Es algo que aparece Sí. mucho incluso el Eternauta aparece definido por su mirada y es particular, ¿no? Es particular incluso pensaba, no sé, yo el otro día releía y toda la primera parte, lo más expresivo son esos ojos, ¿no? Sí. Bueno, el momento justo de los manos también. También trabaja ese tipo de plano muy cerrado, con esas miradas tremendas que solo Solano podía generar, porque vuelvo a que el trabajo que hizo Brecha, que es notable, obviamente es muy notable, y es totalmente distinto, como también la adaptación que hizo Oesterheld de su propia historia es distinta. Ya marca otro ritmo, otros intereses que él tenía en ese momento, pero Solano, el primer Eternauta de Solano es realmente a los que nos gusta la ciencia ficción, la historieta, es maravilloso el trabajo. Y no por nada Fantagraphics en Estados Unidos, que es, para el que no conoce, el sello más importante del cómic, vamos a decir, independiente, aunque hoy edita títulos de Disney y Peanuts y cosas muy populares, que le haya prestado atención al Eternauta y hayan hecho esa edición exquisita de tapa dura hace unos años, es síntoma de
del interés también que tuvo el editor Gary Groth y después el público que acompañó, porque ahora obviamente con el lanzamiento de la serie se volvió a reeditar. Y después, bueno, han editado, bueno, de acá del maestro Sasturán Perramos, Morcinder, bueno, han seguido con la obra de Oesterheld y de Brecha. Juan, vos tenés muy recorridas esta obra y justamente, ¿no? Nos interesaba también como tu mirada acerca de los diferentes abordajes de los ilustradores, pero que fueron con la anuencia de Oesterheld, ¿no? Fue con la búsqueda de él. Sin duda. Sin duda, sí. Estaba muy bien lo que decía. No es que necesite autorización, pero coincido totalmente con lo que comentaba Diego, ¿no? Solano dibuja gente que existe. Hay que tener una perspectiva linda para hacer una primera aproximación, sería pensar qué miraba Solano cuando dibujó eso. ¿Qué miraba Solano? Solano iba al cine, como Héctor, sobre todo iba al cine, y el modelo para dibujar la acción eran las películas de invasión extraterrestre, las películas paranoicas de los años 50, de clase B, serie B norteamericanas. Bajo presupuesto, algunos soldados, la plaza de un pueblito del medio oeste y un plato volador, el día que paralizaron la Tierra, o el enigma de otro mundo, Es decir, esa es la imagen, los tanques rodeando el plato volador, los soldados, la gente corriendo. El modelo del tema de la invasión es ese. Ahora, ¿qué dibuja Solano? Solano dibuja un género, la ciencia ficción, en un contexto costumbrista. Eso es raro. Es decir, él había experimentado, costumbrista en el sentido de reflejar lo cotidiano, del mundo cotidiano en el cual él participa. Está dibujando la calle de la vuelta de su casa. Está dibujando a sus amigos, a los clientes, a la gente que encuentra en la verdulería, el colectivo que tiene que tomar. Es decir, introducir el género, un género que connota extrañeza, como es la ciencia ficción, en un contexto de lo cotidiano costumbrista, es una revolución formal, en lo conceptual y en lo visual. Entonces, esa propuesta de Oesterheld, que fue convertir en materia aventurable lo cotidiano, que lo que habitualmente sucede en otros contextos sucediera en el mismo contexto de lectura, es decir, no en el mismo lugar, no solo en el mismo lugar, sino en el mismo tiempo. Las cosas pasaban al mismo tiempo que lo leía. Los chicos venían a mirar por la ventana cómo dibujaba Solano lo que pasaba en el barrio. Bueno, la versión de Solano tiene todos esos ingredientes. ¿Qué dibuja Solano? Lo que dibuja Solano es verdad, es cierto. Nadie ha dibujado mejor la vida cotidiana en las historietas, quiero decir, ¿no? Los hombres que habitan la ciudad. Nadie ha dibujado mejor minas que existan como Solano. Nadie ha dibujado mejor, comillas, cabecita negra que Solano. Cuando uno ve a los hombres robot, acaban de salir de la boca del subte. Tienen la bufanda, el coso. Los muchachos que juegan al truco, ese repertorio de clase media, en que el más joven es Juan, que tiene 30 y pico, esos hombres, ya sea el polaco Polski, Herbert, además es un muestrario de clase media, digamos,
no digamos acomodada, pero clase media cómoda, jubilados. Ese muestrario de caras es Solano puro, es Solano puro. Entonces, ese es el extraordinario método, es el extraordinario mérito del trabajo de Solano López, que ya venía, lo que había hecho, el experimento que habían hecho unos meses atrás con Rollo, el marciano adoptivo, una historieta muy hermosa, muy rica, muy llena de cositas. Era un club de barrio que pelea contra los invasores extraterrestres, contra los platos voladores. Era el mismo tema en el fondo, tratado en tema casi de comedia, y como tal deriva. Porque hay que tener en cuenta que en Buenos Aires en el año 57 había dos cosas que estaban a la vuelta de la esquina. Como décadas después, lo que estaría a la vuelta de la esquina sería la revolución. En ese momento, lo que estaba a la vuelta de la esquina, que iba a pasar mañana, era que descendieran los platos voladores o que cayera la bomba atómica. La paranoia de los 50, de la Guerra Fría, refleja exactamente esos dos temas que aparecen todo el tiempo. Y están combinados en el Eternauta. ¿Cómo se anunciaba? Es lindo ver los avisos que acompañaban a la historieta. Platos voladores sobre Buenos Aires. Es que había platos voladores sobre Buenos Aires, el gobierno de Frondizi todos los días aparecía uno, sobre todo cuando tenía algún planteo militar, distrayendo a la población. Y después la paranoia respecto de la guerra atómica. Bueno, en la revista Mecánica Popular te enseñaban cómo construir un refugio antiatómico. Es decir, no era una ciencia ficción enraizada en los temores, de lo cotidiano que reflejaban esas películas, más las películas que los textos, ¿no? Que los textos de ciencia ficción. Eso hablando de Solano, ¿no? Solano evolucionaría sin mejorar. Solano siempre fue bueno. Cuando dibujaba Bull Rocket con cara de Burr Lancaster y todos los personajes duritos, era bueno, y era funcional. Cuando dibujaba Rollo también, cuando dibujaba los manos en el Eternauta era extraordinario. Y cuando dibujó Evaristo, 15 años después, ya con la Rotring, o dibujó las tremebundas historias tristes, o dibujó a lápiz Operación Masacre, siempre fue bueno. Incluso cuando hacía historieta erótica con el Loco Barreiro en los últimos años, siempre dibujó bien. Y dibujó sobre todo gente que existe. Nadie dibujó mejor en Minas que Solano. No eran necesariamente esculturales, pero era algo que se podía percibir como verdadero. Bueno, después del Viejo Brecha es otra historia tan hermosa como la de Solano. Sí, totalmente. Para seguir dando la vuelta y volver después, María, a mí me resultó muy interesante que la versión audiovisual, la versión de la serie, hiciera lo mismo que hizo cada edición del Eternauta, que fue un poquito actualizar contexto, ¿no? En esto que decía Juan y Diego, de ese diálogo con el presente, y la serie vuelve a ubicarse en un presente, porque la idea es entrar en ese ritmo, ¿no? Pero bueno, había ahí que crear ese extrañamiento del que nos hablaba recién Juan, en el cotidiano, y ustedes tenían ahí una tarea muy interesante, que era pensarle el arte. ¿Cómo pensaste ese arte? Bueno, nosotros cuando arrancamos ya con la decisión de la adaptación absolutamente acertada para mí, de traerlo al cotidiano para hablar, como hablaban recién Juan y Diego, de hablarnos de nosotros mismos en ese contemporáneo. Y lo que empezamos a hacer es pensar esto que marcaba también Juan recién, de preguntarnos qué era lo que estaban consumiendo, cuál era la cosmovisión y de qué se formaba la cosmovisión en ese momento de Solano López para reactualizarla, porque el gran trabajo para nosotros era como reactualizar este imaginario que nos conforma, que es el Eternauta. Una tarea difícil,
tratar de no defraudar a nadie, porque incluye tantas miradas. Entonces, bueno, fue primero, una primer capa fue tratar de construir una cosmovisión propia que se formara de lo mismo o intentarlo que se había formado en su momento la historieta. Y tomamos muchísimo. Particularmente nos centramos en la versión del 57 de Solano López, porque había algo ya de sus dibujos que nos traía una especificidad de sus encuadres, de su mirada, de dónde ponía el detalle, vas analizando viñeta por viñeta y está todo incluido, ¿no? Está la ciudad en su complejidad del momento, con personajes congelados que van contando un entramado social que nosotros queríamos también traer a esta versión. Por ejemplo, con la casa del personaje, que en este caso es de Favalli, también reconstruir, bueno, obvio, agarramos la planta, yo escuchaba a Diego y digo, yo quiero eso que vos hablabas recién, que te había mostrado la planta, porque a mí me parece como apasionante tratar de captar cómo pensaban las otras mentes 70 años atrás y cómo se fue resignificando todo. Agarramos la planta, tratamos de trasladarle y de entender cómo era esa casa hoy en día. Cómo podíamos volver a tener esos mismos encuadres y esas mismas sensaciones y esos mismos... y darle al espectador, en este caso, todos los mismos detalles que te daba la historieta para contar con sus imágenes. Y fuimos haciendo así como un trabajo después biográfico, ¿no? Cómo esa casa se había transformado, es una casa que había pasado el 2001, era una casa que había pasado el 2008, o sea, y cómo todo eso se iba incluyendo, en qué momento se habían casado los personajes, en qué momento del país se habían casado los personajes, cuáles eran los regalos de casamiento que había tenido. De esa manera fuimos construyendo la imagen en todos los sentidos, ¿no? En cada uno. Fue como un trabajo de capas, de sociológico, histórico, para tratar de plasmar esta realidad que era necesaria para después incluir la extrañeza, porque todo esto iba a funcionar, y sobre todo en un producto audiovisual que estamos tan acostumbrados a que vengan la cosa de ciencia ficción en un tono un poco a veces corrido, vos ves lo que viene americano y cada vez más está pasado de revoluciones, para mí, de lo que puede llegar a ser natural, y plantearnos cómo era cómo es eso, ¿no? Vos abrís la puerta de tu casa y hay un plato volador. ¿Cómo es el plato volador para todos nosotros hoy? ¿Cómo podría ser? Bueno, fue como... mucho diálogo, ¿no? Como ir recolectando impresiones. Me queda un momento y te hago una pregunta que me viene dando vueltas estos días y tiene que ver con el tratamiento del color, porque además, digamos, en el caso de la serie que está hablando de la versión del Eternauta de la primera parte del 57, por favor ustedes me corrigen, miren que no tengo su conocimiento, pero yo siempre la vi en blanco y negro, y de pronto aparecía en la serie inevitablemente un tratamiento de color, y hay un tratamiento de color. Yo veía, digamos, las imágenes que tienen que ver con adentro de la casa, por ejemplo, como viradas a un rojizo o a un cobrizo, que tiene que ver con el fuego, que tiene que ver con las velitas, que tiene que ver, pero también tiene que ver con la vida, y un mundo distópico virado al azul. Por supuesto, insisto, corregime en todo y bueno, contanos un poco de ese tratamiento de color. Tenía que haber un tratamiento de color y el tratamiento de la luz. Había como algo muy importante también, que era estas condiciones climáticas de la nieve y de una luz tenue, de un sol bajo, no son cualidades de la luz en Buenos Aires, y a la vez cómo tratar de no perder eso, digamos, ¿no? Para que Buenos Aires no se convierta en Estocolmo de repente y que toda esta historia esté en Siberia.
pero bueno, tiene que ver con, fue un poco arranca desde esa cuestión de saber que era una limitación, y había algo muy técnico, que era cómo hacemos para que situaciones de la oscuridad queden registradas y que la gente pueda verlo en sus casas y entienda algo, ¿viste? No sé si ven series que son en la oscuridad y que no ves nada. Entonces, bueno, también había como una cuestión de interpretación del texto, pero también limitaciones técnicas y cómo íbamos encontrando un camino medio entre eso. Yo creo que el uso del color estuvo marcado como tratar de encontrar un naturalismo, no eliminar ningún color. Yo tampoco quería que las escenas afuera fuesen frías y las escenas adentro fueran cálidas, ¿no? Como tan marcado. Entonces, ¿cómo se jugaba con algunas cosas como para que no fuese tan binario nada, ¿no? Como hubo algo como tratar de eliminar estas lecturas binarias y que todo el tiempo todo estuviese invadido, que el afuera invada el adentro cálido. Trabajamos mucho, hicimos muchas pruebas, porque todo esto, la teoría funciona muy bien, y entonces hacíamos pruebas y hacíamos fotos de qué nos pasaba con texturas actuales, con colores y estas condiciones. Fue como una búsqueda en la experimentación. El Eternauta nos permitió, como pocos proyectos, y fue necesario que fuese así, ir aprendiendo sobre la marcha. Ninguno de los que empezamos a hacer este proyecto sabíamos qué resultado queríamos, pero no sabíamos cómo lo íbamos a lograr. Así que nos permitió hacer uso de las condiciones argentinas de aprender y de ir arreglándolo en momento a momento. Si te digo que fue como todo desde un pensamiento, no es verdad. Fuimos como encontrando qué era lo que funcionaba y lo que mejor quedaba para cada decisión y en cada momento. No sé si contesta mucho la pregunta, pero no hay mucho. Está bien, está muy bien, está muy bien. Perdón, yo vuelvo a compartir una escena, pero es que voy a buscarla especialmente. Es la misma escena, es la escena en la que Ponsky sale y muere repentinamente. Sale de la casa y muere. Y Solano, yo pensaba que la contaba rápido, me había quedado como ese recuerdo, y no la cuenta rápido, hay un montón de cuadritos. Casi que la cuenta más rápido Breccia, que es la de la derecha. Pero bueno, pensaba en este lenguaje de la historieta, donde el tamaño del cuadrito, la forma del cuadrito, el respeto o no por la ortogonalidad también está significando, y bueno, les quería ver si qué encontraban ustedes, ¿no? ¿Qué encontraba Juan, qué encontraba Diego en esta lectura de esta escena, en los diferentes tratamientos de esta escena? Sí, hay tratamientos. ¿Puedo hablar? Sí. Son tratamientos totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Los dos notables. Hay que partir del hecho, me parece, de que Solano, en las 3, 4, 5 paginitas semanales que tenía, dibujando en los lugares libres que dejaba las cantidades de texto de Héctor, muy pocas veces se daba la posibilidad de tener una secuencia. Pero precisamente porque las secuencias en el Eternauta del 57 son muy puntuales, muy dosificadas, haciendo contrapunto con largas escenas estáticas de conversación y explicación, porque es un folletín. Cada semana había que recordar todo lo que pasaba, por eso las conversaciones con Favalli, que es un viejo hinchapelota, es un gordo hinchapelota, porque explica todo de nuevo.
lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo, cómo son las cosas. Por eso el Eternauta es para leer de a traguitos. Uno leía a lo largo de 2 años, de a 4 páginas por semana. No es lo mismo, no es maratonear, ¿eh? No, no, no. Entonces está concebido para ser consumido de a traguitos. Por eso, Solano no trabajaba por página. La unidad de relato no era la página. En cambio, en Breccia sí. Ahí lo tienen muy claro. Alberto trabajaba tantas páginas para Gente, para la revista Gente, tenía un formato vertical, tenía tantas páginas por día, creo que eran 4, 5. Armaba esas 4 páginas y las armaba a partir de un concepto de página entera. En cambio, Solano trabajaba con tiras que no sabía cómo seguía la semana que viene. Entonces, es muy raro, y por eso es tan efectivo, que Solano rompa la secuencia. Es muy pocas veces, y por eso es tan efectivo, cuando aparece la cancha de River, cuando se prenden las llamas, son muy pocos momentos en que el cuadrito se rompe. Solano lo graduó muy bien, absolutamente bien. Tenía que ver con el grado de importancia que tenía la secuencia. Incluso alguna secuencia frustrada, cuando es la aparición de una chica. Esa chica que Solano y sobre todo Héctor no saben qué hacer con ella y rápidamente la convierten en extraterrestre y la terminan matando a las 2 páginas. Entonces, en este caso se ve muy bien no solo las aptitudes para cada uno de los dos de cómo contar, sino el concepto gráfico de la unidad de relato. Solano trabaja más con las tiras, Alberto trabaja con las páginas. Y en este caso, en el caso del Eternauta de Gente, es muy importante también que es una obra en que Alberto trabajó muy codo a codo con su hijo Enrique, que empezaba entonces, y que trabajó no solo trabajando como modelo, sino plantando historia y plantando dibujo. Es muy saludable ese cruce de las 2 generaciones de narradores, que son Alberto y su hijo Enrique, que tiene una presencia muy importante, nos hemos ido enterando y sabiendo con los años en la gestación del Eternauta. Además hay otra cosa. Solano dibujaba la acción, Alberto dibuja la sensación, la experimentación, dibuja la pasión, lo que pasa. No dibuja los cascarudos, dibuja lo que le pasa, cómo los percibe a los cascarudos como una cosa, un terror de más o menos oscuro y informe. ¿Qué estaba leyendo en ese momento y haciendo Breccia? Él no estaba mirando películas de ciencia ficción de los años 50, estaba leyendo a Lovecraft. Entonces dibuja el miedo, dibuja lo indecible, lo desconocido dibuja. En Solano nunca hay nada desconocido, todo tiene corporeidad, absolutamente corporeidad. Incluso cuando tiene que dibujar un ello no sabe qué hacer y hace una nubecita, ¿no? Pero, bueno, nada. Las 2 secuencias son memorables. La muerte de Polski, pero Polski dibuja el cuerpo. Solano dibuja el cuerpo de Polski. Alberto no dibuja el cuerpo, dibuja la silueta, lo dibuja plásticamente. En fin, qué maravilla, ¿no? Bueno, tomo lo Sí, que dice Juan, perdón. también los manos, ¿no? El mano que plantea Claro, ni hablar. Solano y el de Alberto, que es casi como robótico, casi, es una mucho más temible, y sí, la presencia de Lovecraft está coincido. El otro es humano, demasiado humano, es más que humano. Los Sí. dedos son el ejemplo los dedos de la frente son el exceso, pero después es humano. Sí. Perdón. Pero el trabajo de Alberto, coincido totalmente con Juan, es desde la sensación, porque los cascarudos, los burbos, o sea, todo lo que es lo monstruoso de lo extraterrestre, ¿no? Y está el otro terror, que es el de la situación, que están planteadas de forma distinta en las 2 versiones, mientras que en la primera versión el descubrimiento de la invasión es más paulatino, es más lento, en línea al folletín, como a la narrativa que tenía el folletín justamente. En el de Breccia no, se plantea la entrega a Latinoamérica a los sellos, ya está planteado muy rápidamente el tema político,
en la historia y eso impulsa a los personajes mucho más rápido a la acción. Digamos. O sea, es un juego al salvo distinto en ese aspecto. Pero ambos artistas, unificados por un mismo escritor, que es Oesterheld, operan gráficamente distinto y a la vez transmiten para distintos momentos de la historia argentina. Lo mismo en la época de Aramburu cuando estaba escribiendo Oesterheld La primera Eternauta, que ya en el año 69. Otro Oesterheld también tuvo su propia transición como escritor, pero el trabajo de esa secuencia de Polki es bellísimo, es terrible, y me estaba viendo un detalle muy, muy, muy lindo también, que mientras que Alberto trabaja la noche con ese negro pleno, con esos puntitos de los copos, Solano hace una noche blanca, ¿no? O sea, hay como muy poco negro también, lo cual lo hace más crudo. La muerte, porque yo recuerdo de chico, cuando es un momento dramático, es el primer amigo que muere, por eso le dedican también tanto a eso. Es además el primero de ellos que sale a la calle, con el mismo impulso de ir a buscar a su familia, y bueno, y es la prueba de que realmente lo que está cayendo del cielo es veneno y mata, ¿no? Así que era eso, quería agregar eso. Sí, no, valiosísimo todo. Este es ustedes hablaban recién de esta capacidad expresiva, ¿no? De esta expresión de sensaciones, expresión, y estos cuadros de Breccia, ¿no? Donde no está tan contada la escena como este peso simbólico. Eh, y en esta en particular me parecía que se veía como también algo que tiene que ver con un diálogo con este, voy a decir una palabra que no debería decir, pero con las vanguardias estéticas de la época, ¿no? Me parece que además Breccia está dialogando, claro, con el movimiento del Ditela, está dialogando con el arte conceptual, etcétera, ¿no? Sí. Pero sobre todo más atrás, en el caso de Breccia, con los rusos, ¿no? El uso del blanco y negro, perdón, me estoy metiendo la cuchara sin que me dan permiso, pero Alberto, ahí en la figurita anterior, Alberto aprendió con Eisenstein, así decía, creo que con la conspiración de los boyardos, con alguna de las históricas, o con Iván Terrible, no sé, el uso plástico del blanco y negro, el uso no realista del blanco y negro. Y decía que eso se le había revelado en un cuadro que era la entrada de un castillo. Ese castillo había un guardia, estaba a las puertas y había un guardia a la derecha y un guardia a la izquierda. Y un sol o una luz diagonal. El guardia que estaba a la sombra estaba vestido de blanco. El guardia que estaba a la luz estaba vestido de negro. Es decir, Eisenstein usaba el color en forma expresiva, no realista. Alberto lo hizo siempre. El blanco, usaba el blanco y usaba el negro como colores plenos propios, ¿no? Y en este caso, con la vanguardia rusa en general tenía mucho que ver, muchísimo que ver. Y que el Ditela estaba a la vuelta de la esquina, estaba anteayer. Habían estado en el 68, habían colgado en el Ditela las gigantografías en que esos dibujos aparecían por primera vez en las galerías de arte. Reflejo del mismo gesto realizado en Francia por Coupery, Moliterni y otros especialistas que habían llevado al Louvre a los grandes maestros norteamericanos de la década del 30. Ampliar los cuadritos y colgarlos ahí. Y dicen, ¡ah, la puta! ¿Cómo dibujaban estos tipos? Bueno, el Ditela hizo lo mismo en el 68. Amplió a Breccia, las Termópilas, amplió a Hugo Pratt, el Hugo Pratt de Ernie Pike, amplió a Arturo del Castillo de Randall. Ese es el espíritu que hace que la gente de gente
dijera, podemos publicar una historieta, porque la historieta parece que es culta, que es muy importante la historieta. Mirá, es arte también, está acá a la vuelta, en el Ditela. Lo que no sabían es que ideológicamente dentro de gente caía como un tomatazo en el medio de la frente, ¿no? Por eso duró lo que duró. Las únicas páginas que se pueden considerar realmente son las primeras 25. Todo lo demás es mentira. Es relleno, pues los apretaron porque la terminaran rápido. Perdón, agrego, Juan, fue la Bienal, ¿no? De Mazota, la primera Bienal de historieta. Claro, maravilla total. Es importante eso. Maravilla total, que vino Joe Kubert, vino Hogarth, el de Tarzán. No, vinieron unos capos bárbaros, ¿no? Hay fotos de Héctor Oestergel con el viejo Brecha paradito, los dos de traje al lado de las gigantografías. Muy lindo. Permítame dar otra vueltita de tuerca. Volviendo a ver la serie este fin de semana, en particular, los primeros capítulos los estaba viendo con mi papá, que está acá presente, y los dos observábamos cómo había una, creo que es una decisión del maquillaje de no, o sea, están todos maquillados, obviamente, porque hay luces, hay esto, el otro, ¿no? Sin embargo, hay una naturalidad donde la gente no está especialmente linda. Incluso, digo, actrices y actores que son muy pintones, que eso no es no, esto es ir contra natura, ¿no? Pero en esto de un refuerzo en este costumbrismo, voy a usar la palabra que trajeron antes, justamente, ¿no? Supongo que para que la extrañeza fuera mayor, pero bueno, ahí que nos podías contar también, ¿no? De esas decisiones. Es que parte todo un poco de lo mismo, ¿no? Cómo intentar esta naturalidad y qué es realmente el costumbrismo, ¿no? Para no pasarnos tampoco dos pueblos y quedar muy icónicos, ¿no? Porque había cómo modular esto de volver a traer un imaginario fantástico y ponerlo de vuelta, revalorizarlo y actualizarlo, y a la vez que quede dentro de una clave realista y natural. Pero bueno, era como preguntarse esto mismo que decía Juan, si Solano López dibujaba al tipo que se cruzaba en la panadería, yo le sacaba una foto al tipo que me cruzaba en la panadería y decíamos, todos nos pasábamos, viste, mirando lo que pasaba alrededor nuestro y decir, no, esto es lo que pasa, esta es la combinación y esto es como vivimos. Es una pretensión, nada de eso termina de ser definitivo, pero bueno, era una búsqueda de menos es más, ¿no? Cuando siempre teníamos alguna decisión en donde teníamos que encontrar una clave visual, bueno, había que retirarle 2 grados para que eso se sintiera un poco más natural, porque siempre está este riesgo de sobreestetizar, ¿no? Y de hacer que la imagen sea más literal. Había algo que a mí me parece importante y que tienen cuando partís de una historieta para hacer una adaptación, vos ya tenés un mundo visual que está muy marcado. Y no, tampoco es un dibujo que tenga un detalle profundo. Siempre hay una cosa inacabada que deja un lugar a la interpretación de qué es ese universo que se te está abriendo ante tus ojos. Hay una dirección, pero todavía tenés lugar a la fantasía. Bueno, eso mismo lo teníamos que hacer un poco nosotros con la imagen, digo, no decir, bueno, este personaje es así y tiene todo este universo tan marcado. Que sea un acompañamiento y que sea un segundo plano, pero que no esté ahí adelante. Entonces había que luchar un poco para que las ropas no fueran las que mejor les quedaban y sus caras no estuvieran los resplandecientes. Pero además estás hablando de una invasión y de unas situaciones de sobrevivencia. Digo, bueno, yo no sé cómo estaría después de 3 días de estar encerrada tratando de luchar con una nieve mortal. No me imagino peinándome, teniendo el tiempo para salir acicalada.
Muy bien. Yo estoy segura que yo soy Polsky, o sea, yo hubiera salido y me hubiera muerto en el primer minuto, o sea, que nunca hubiera visto el resto de la historia. Yo solo por curiosa. Este, Perdón, agrego como espectador por favor. que si uno sigue la filmografía de Bruno, de Pizza di Refaso, tiene una coherencia total. Él tiene un universo estético que es que te atraviesa lo real, digamos, la calle, lo urbano, cómo aborda la ciudad, cómo aborda los ciudadanos de esa ciudad, cómo aborda la noche. Y al ver El Eternauta yo encontré también esa continuidad, que es lógica y que convierte una historia de ciencia ficción de los años 50 en una historia de ciencia ficción en esta época particular. Por eso también me pareció muy acertada la inclusión en las primeras escenas de la conflictividad del piquete de la calle. Claro. Sí, Me sí, es pareció una muy mirada. bueno porque es termómetro muy de Stagnaro eso, de no es mirar para otro lado, digamos, sino traer esa realidad al juego narrativo, apropiársela y darle es muy potente la serie en ese aspecto. Por eso me parece que es muy consecuente con todo el trabajo que él viene haciendo, tanto en cine como en televisión, y es notable, es uno de los pocos directores que puede mostrar la noche, que puede mostrar a esos navegantes, justamente como fuera navegante de la eternidad Juan Salvo, acá navegante de la locura de la nevada y todo. Es un gran narrador también y compositor de cuadro. Eso está, incluso si uno agarra la serie, hay momentos, voy revisando de vuelta la versión de 57, la toma del mano tocando la melodía hipnótica es una viñeta que está de Solano también, o sea que hay todo un extremo cuidado. Sí, es maravilloso. La mirada de Bruno es muy documental y tiene mucha formación en documental, hizo muchos documentales y esa es la realidad que íbamos a registrar. Cuando teníamos que generar estos espacios intervenidos, había que ser reales. Y nos basamos muchísimo en las viñetas, rastrillamos toda la historieta 20 veces para encontrar, porque hay algo que tiene increíble la historieta, que es el punto de vista, que siempre está al ras del piso, y eso no lo podíamos perder, son estos tipos que van descubriendo la invasión desde este sótano en este caso. Entonces, esa mirada siempre la tenías que tener. Cuanto más recuperáramos de las viñetas, siempre era mucho más rico, ¿no? Muy lindo, sí. Abrimos entonces a preguntas. Juan, sí, perdón. No, sí, está todo bien, sí. Sí, claro que sí. Abrimos a las preguntas. Me encantó lo de Stagnaro adhiero totalmente a lo que decía Diego, ¿eh? Un director que atiende esas cosas. Es convincente, muy convincente. Bueno, escuchamos. Manito levantada de Daniel. Buenas a todos. Cuando veo una película mexicana, quiero ver México. Y cuando veo una película polaca, quiero ver Polonia. Y entonces a mí me pareció extraordinario algunos diálogos intraducibles a otro idioma. Eso me pareció magnífico, porque entendamos esto, Netflix y las demás corporaciones luchan contra eso. O sea, hay que luchar contra ellos. Y hay cosas que son absolutamente intraducibles y eso me pareció magnífico. Yo creo que cada obra tiene que crear su propio verosímil, ¿no? Lo que vos decías. El verosímil es absolutamente logrado. Ahora, hay un detalle extraordinario. ¿Ustedes se fijaron que el Eternauta original hablan de tú? Sí, es verdad. No se vocean. Y no duele, ¿eh? No. Y no suena mal. Miren lo que es la fuerza de la convención. Todavía en ese momento en el cine argentino se dudaba, y en la novela argentina en los años 50 se dudaba si el voceo era adecuado, literariamente aceptable y notable, ¿no? Hablan de tú, y no se nota. Lo que es la construcción de un verosímil, ¿no? Que no tiene por qué ser fotográfico o el grabador, para nada,
para nada. Es muy hermoso eso. Estaba pensando eso, que el voceo en la literatura aparece un poco más tardíamente, me parece, o se asienta más tardíamente, como en Claro, los 60. claro. Estaba pensando Sí, en sí, claro, textos de Cortázar, etcétera, pero de Cortázar incluso haciendo ese pasaje, ¿no? Del tuteo al voceo. claro, claro. Y aparecen textos vinculados con el humor o con el costumbrismo, pero no las novelas, entre comillas, serias, ¿no? Era raro la gente se ustediaba, ¿no? No voceaba. No está ni bien ni mal, era la convención, era el código vigente, ¿no? No quería hacer un comentario, una nota al pie, pero que va en línea a esto. Yo mencionaba el Eternauta, en Estados Unidos lo editó Fantagraphics. Yo había editado también con ellos una novela sobre los años 60, Beatnik en Buenos Aires, que era sobre el efecto de los beatniks en la época del Vitela, del moderno, bueno. Y nos pasó con la traductora, que es muy buena, Andrea Rosenberg, que es una traductora que trabaja con Fantagraphics, que hay una parte que aparece Federico Peralta Ramos, un maravilloso, podemos decir, performer de los 60, y él tenía un manifiesto que se llamaba el manifiesto gánico, de tener ganas. Y nos volvimos locos, no encontramos la palabra en inglés, el término de ganas, tener ganas. El editor no entendía que era tener ganas. Estuvimos como un mes trabado tratando de traducir tener ganas. Y entonces me dijo el editor, bueno, basta. Ponemos un asterisco, una llamada al pie y lo dejamos en castellano y listo. Porque ellos traducen todo. Incluso si en el cómic aparece en la tapa un libro en castellano, bueno. Pero hay cosas intraducibles y está bueno que sea así, como pasó también con el Eternauta, con un montón de giros idiomáticos y de juegos que tenemos en rioplatense, nuestro voceo, que es hermosísimo y que bueno, que se permita eso, porque sí, es cierto, hay una idea de internacionalizar los contenidos, las series, las películas en estas plataformas, y al contrario, a contrapelo de eso, tenemos el Eternauta que tiene todas las marcas locales, respetadas, incluidas, y eso... Y la fuerza, vuelvo a la fuerza de Stagnaro como realizador, que impulsa a los personajes, y es muy notable eso, es muy notable. Bueno, abrimos nuevamente, ¿eh? No se queden con ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta. Mientras yo hago una pregunta, me traje alguna, y que es una pregunta para los tres. Nosotros estamos, digamos, este es el espacio de la Tecnicatura en edición, entonces formamos editores, y acá hay algo de que es, pero ¿qué los formó? ¿Qué recomendarían ustedes en el entrenamiento visual? Pensaba en Juan Editor, en Diego Editor, y pensaba en María, ¿no? ¿Qué es lo que nos entrena para pensar el desarrollo visual, el desarrollo plástico de algo? Las historietas fueron siendo tan populares y dirigidas a un público indeterminado o poco entrenado, supongamos, en términos culturales. Las historietas tienen desde el comienzo, desde su surgimiento a fines del siglo XIX, y no la voy a hacer tan larga, disculpen, pero desde su surgimiento tienen un altísimo potencial de innovación formal, porque tienen que crear de la nada sus propias convenciones comunicativas. ¿Cómo relatar algo en secuencia, en papel dibujado? ¿Cómo representar los pensamientos? ¿Cómo representar el diálogo? Hasta que descubrieron la posibilidad de crear un globito, que ese globito no estuviera en el mismo plano que el dibujo, sino que fuera una abstracción. ¿Cómo poner un globo que se dirigía al exterior? Es decir, que la palabra surgía de un contexto que no era el que estábamos viendo. En ese sentido, las historietas cómicas, las tiras diarias y todo, fueron absolutamente innovadoras. Consiguieron recursos que el cine recién adoptó muchísimos años después. ¿Y era producto de qué? De la necesidad, como siempre, el formato.
la necesidad de contar una pequeña secuencia en 5 cuadritos. ¿Cómo carajo se contaba eso? Entonces, los primeros planos, los cortes, el hablar fuera de contexto, la representación gráfica de los sentimientos, la modificación de las letras, la materialidad de las letras como expresión del sentimiento, de los temores. Todos estos códigos, todo el universo de los códigos de la historieta, fueron absolutamente novedosos. Fue muy lindo, porque si bien apareció al principio como el cine, muy deudor del teatro, digamos, la cámara fija, el lugar fijo, luego rajó rápidamente de allí, para poder pasar de un cuadrito a otro a una secuencia que cambiaba de lugar y de tiempo, ¿no? Entonces las historietas fueron, como todos los medios de comunicación, como sería la tele después, los audiovisuales, absolutamente modernos, innovadores, influyeron sobre los otros medios. Ya sabemos que el cine no fue superado ni arrasado por la televisión, pero que la manera de contar del cine se modificó a partir de que apareció la tele. Las elipsis de la tele, de meter una historia en 26 minutos, una historia completa de un capitulito de 26 minutos dividido en 4 de 8, perdón, 3 de 8, hacía que se contara con elipsis que el cine no necesitaba, pero empezó a utilizar después. En fin, las historietas en ese sentido son un ejemplo hermosísimo de cómo la cultura de masas modificó los modos del lenguaje y la estética del siglo XX. Una maravilla. Diego, ¿dónde te entrenaste para Bueno, visualmente? mi padre tuvo durante 39 años un kiosco de revistas y diarios. Así que yo crecí prácticamente viéndole a mi papá las manos manchadas por la tinta de los diarios, ayudándolo. O sea, pasé todas las publicaciones en ese universo hermoso que eran las paradas de diarios, y todo eso, el universo de los canillitas y de las madrugadas y el laburar de lunes a lunes y las ediciones matutinas, las vespertinas, toda esa época de oro de la industria gráfica argentina tan fuerte y tan sólida de periodismo, de todos los paladares y historietas para todos los gustos, para niños, adolescentes, cosas increíbles hoy que puede ser ver obreros de la construcción que salían de la obra de la tarde y se llevaban su revista de Columba, su intervalo para leer en el tren. Tuve la suerte y la dicha de atravesar esa época, entonces yo quedé siempre muy, muy vinculado con la historieta y empecé en realidad más por ese coletazo de periodístico a ocuparme la primaria y la secundaria de los diarios de la escuela, después hice dibujante. Y la dicha de estar en una época también en la escuela de Carlos Arecochea, que fue un enorme dibujante, actor, bueno, de todo, con un plantel docente maravilloso. Especialmente con Oswald, que fue un docente que, hablando de Eisenstein, nos hizo analizar, lo que después estudiando cine entendí que era un decoupage, el acorazado Potenkin, teniendo nosotros 14 años, un sábado a las 9 de la mañana en el microcine, desarmando la secuencia de cuadros para entender por qué Einstein usaba ese tamaño de plano y no otro, cómo usaba la luz, y que uno en ese momento no entendía, que estaba viendo obviamente que éramos jóvenes, pero andando las épocas entendí, nos estaba enseñando a componer, a narrar con el cuadro, con la viñeta, y algo increíble que nos transmitió Oswald, además de su amor y devoción por la historieta, de valga la redundancia, era que cuando uno está dibujando algo, no importa si es un cuerpo humano, si es una tetera, si es una calle, tiene que pensar que está vivo. O sea, a medida que estás dibujando, tenés que pensar que eso que estás dibujando tiene vida. Tiene vida en algún lugar, en alguna dimensión de tu mente. Y el dibujo es distinto. Y eso es lo que tiene Solano. Lo que tiene Solano es un dibujo que está vivo, que transpira. También lo tiene obviamente el de Alberto. Pero lo traigo a cuenta de esto, que para Oswald la historieta era, bueno, él era un poco extremo en esos términos, lo veía como el arte superior, digamos, el arte total. Incluía que para él tenía música, las viñetas tenían musicalidad,
nos trajo al hombre que le hizo las letras a todas estas historietas, que fue Héctor Formento, que fue un letrista exquisito, que nos trajo originales, que lo tengo grabado y subido a YouTube la charla que dio en la escuela de Grecochea Formento, que era el letrista de Breccia. Bueno, ustedes en Parramos creo que les hizo también las letras, un tipo exquisito. ¿Por qué le ponía negrita a los nombres de los personajes? ¿Cómo trabajaba la tipografía o caligrafía? ¿Por qué iba en bastardilla? Bueno, o sea que tuve la suerte de, entre el kiosco de mi padre, ver el producto terminado, a tomar clases con estos maestros, esa dualidad, y después, bueno, el cine siempre me atrajo y trato siempre de combinar la multiplicidad de miradas, pero bueno, soy quizás la última generación de esa época del papel, ¿no? De las revistas, y cómo impactaban las revistas en nosotros jóvenes en ese momento. Carne de kiosco. Exacto. Exactamente eso hemos sido, carne de kiosco. Tal cual. María, entonces, ¿qué te forma, qué nos entrena visualmente? A mí me entrenó el tiempo libre, el ocio y el aburrimiento. Yo te diría que me entrenaron desde jugar con los Playmobil cuando era chica, a los dioramas de Villiquen, que armabas la maqueta del combate, que lo recuerdo con amor, a cuando se abrió el primer videoclub abajo de mi casa y descubrí que existía el cine, que en ese momento yo no vengo de una familia que tuviera ninguna relación con el arte, así que fue como descubrimientos que fueron de a poco. La primera película que vi en el cine fue La Guerra de las Galaxias en el autocine de Villa Gesell, y lo recuerdo como un momento glorioso, que no sabía lo que estaba ocurriendo delante mío. Y una limitación quizás de expresión, de no ser una gran dibujante, fui encontrando maneras de expresarme en eso, en el montaje, en la maqueta, en la pegatina, en la variedad de recursos, en descubrí las historietas porque mis primos las dejaban tiradas en el piso. Fue como ir encontrando en los momentos libres espacios. Y después descubrí la fotografía, y para mí fue como ahí una forma de expresión, de resonar con eso que yo sentía y que empezaba a encontrarlo afuera, ¿no? Como que era lo que yo quería expresar y ya estaba expresado afuera, y encontrar esa mirada. Después, bueno, el cine, descubrí que existía. Yo me anoté para estudiar diseño gráfico porque me parecía que era la carrera más seria que podía ofrecerle a mi familia dentro del artístico, y cuando empecé recién arrancaba imagen y sonido al lado, y me fui moviendo de a poquito, y en el cine descubrí que todo esto podía tener lugar. Esta creación de mundos, que era algo que a mí me fascinaba ya desde chica, que no sé, de jugar con las arañas y con las hormigas y hacerles un mundo, un caminito para intentar que lo recorran. Bueno, el cine me permitió jugar con eso de vuelta. Bueno, Gastón ahí tiene levantada la mano. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por todo el día, a Vale también por todo lo que fue este día del tratamiento de la imagen. A mí lo que me interesa preguntarles concretamente es, yo no soy del mundo de las historietas, no leí Harry Potter, me vi todas las películas pero no las leí, y me vi todo El Eternauta, pero no leí la historieta. Entonces, lo que quiero saber es, ¿cómo se hace para adaptar a las audiencias actuales y cómo hacer para que esa historia que era para perdón, no quiero sonar duro, ¿no? Pero para una generación funcionaba, cómo hacerla funcional para las generaciones actuales, y en cómo llamar la atención de personas de mi generación, a las generaciones futuras incluso, para cómo sacar a la luz de vuelta tal vez eso gráfico, que por ejemplo a mí me dieron ganas un poco de leer El Eternauta y de ver la historieta, ¿no? De ponerme a buscar en Google a ver cómo era la historieta concretamente. Entonces, ¿cómo se hace para adaptar ahora? Y también
cómo haremos nosotros, tal vez nuestra generación, para decir, bueno, cómo estos contenidos atractivos para generaciones que antes se palpaban esto y que ahora es complejo, ¿no? Pienso como en cómo se actualizaban los nichos y qué importante es como ir hacia un lado o hacia el otro, o qué decisiones se toman en ese sentido, ¿no? Gracias desde ya por la respuesta y por el espacio. Si puedo hacer un pequeño comentario al respecto, que no va a ser una respuesta, sino un comentario, y de paso aprovecho porque me tengo que ir, lamentablemente. Entonces, yo te diría, Gastón, la semana pasada se celebró en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas, ahí en la calle Corrientes de Junín, un encuentro que se llamaba FA, que son el Festival de la Historieta Argentina, FA. Y en ese festival había unas largas mesas, por lo menos 30 o 40, de expositores en los cuales había historieta argentina actual. Ahí está todo, absolutamente todo. Tiene y no tiene que ver con la historieta anterior. Lo que pasa es que en la Argentina hay una tradición historietística impresionante, única en la lengua. Es decir, hemos tenido muy buenos desde siempre, muchos y muy buenos. Obviamente que la realidad política y económica se esgrime en este momento argumentalmente, tiende a destruir todo. Obviamente, eso lo vemos todos los días. Pero, no obstante, la capacidad creativa persiste. Y hemos tenido una tradición industrial y cultural muy poderosa. Y ahí está todo. Estas historietas no se parecen a veces a nada de lo anterior. El medio, el soporte, la artisticidad se sostiene con cualquier tipo de contenido, con cualquier tipo de modalidades, con cualquier tipo de dibujo. Es decir, el género es elástico, muy elástico, ¿no? Y hay para todos, hay para todos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, ¿eh? Lo siento mucho, pero me tengo que ir. Gracias, Juan. Te mando un beso, un abrazo. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. No, a ustedes, por favor. Chau. Perdón, hago un comentario sobre el comentario de Juan. Yo fui a este Festival FA, fui a cubrir, a filmar, y algo maravilloso que generó la serie, entre otras cosas, es que chicos de distintas edades, que naturalmente por la generación no conocían al Eternauta, estaban buscando al Eternauta. Lo vi en la Feria del Libro, lo vi en un evento que filmé este sábado en un local de ahí en Primera Junta de Historieta, Fan Choice, que estaban también los chicos diciendo, mira, leí el Eternauta, ¿qué me puedes recomendar que sea en esa línea? O sea que, si bien cuando uno aborda una historieta que no es contemporánea, tiene que entender que tiene una narrativa distinta, otro tiempo, al igual que un libro de historieta demanda asignarle tiempo justamente, pero no pierdas la oportunidad de leer el Eternauta, como dijo muy bien Juan, de a tramos, porque es una historieta que hoy parecería como muy repetitiva y tiene lógica por el formato de folletín, de que era de entrega semanal, entonces, pero es una excelente oportunidad incluso para, en buen sentido, comparar qué es lo que se tradujo en la serie, qué es lo que quedó, o lo que no está. Cada medio tiene una lógica distinta, el papel trabaja de forma bidimensional, la imagen de forma tridimensional, la imagen en movimiento, pero la historieta argentina, puedo decir que gracias a la serie del Eternauta tuvo un impulso de masividad como no recuerdo los últimos 30 o 40 años. O sea, que estén todos hablando del Eternauta, que haya, no me acuerdo, este diseñador japonés de videojuegos que en Twitter recomendó la serie. Estamos hablando que lo que generó la serie El Eternauta, Hideo Kojima. Gracias. No lo generó nada. Y además abrió las puertas. Lo más importante, además de generar trabajo y un trabajo de altísima calidad, es abrir las puertas para el futuro. No solamente de la continuidad de la producción de nuestros artistas
sino de la propia historieta, que se puede adaptar ahora. Hubo una época que estaban todos pensando, se puede adaptar, no sé, ni por Delager, se puede adaptar historietas clásicas argentinas, pero no te pierdas la oportunidad de conocer la historieta pasada y presente, porque la presente ha tenido una renovación increíble, están un grupo nuevo de mujeres dibujando con nuevas inquietudes que han enriquecido muchísimo el medio, que fue históricamente masculino, con temáticas justamente para ese lector, o sea que hoy está en una época de oro la historieta argentina, pese a toda esta destrucción que está cayendo de arriba hacia abajo, que atravesamos a cotidiano. Así que bueno, perdón, me extendí, pero... Bueno, igual empiezo agradeciendo a Diego, a María, gracias obviamente a Juan, gracias a todos los que están acá presentes. Fue hermoso compartir esta charla y compartir esta jornada. Y bueno, nos vamos poniendo fin. Y bueno, ninguna charla se termina, todo siempre abre otros espacios para seguir pensando. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.